Raíces de la fe. Antes de comenzar este mensaje, quiero que entiendas algo profundo. Lo que está escrito en Levíticos 26 es un espejo espiritual de nuestra vida hoy. Aquí se revela un principio eterno de reino. La obediencia abre portales, abre puertas de bendición, pero la desobediencia activa procesos de disciplina. No se trata de un castigo sin propósito, sino de llamado de un padre que busca restaurar el corazón de sus hijos. A través de este mensaje estaremos conectando la Torah con los profetas, el cumplimiento en el nuevo pacto, entendiendo que el diseño de Elohim nunca cambió. Solo fue llevado a su máxima expresión en Yeshua. Así que prepárate para confrontar, aprender y regresar al diseño original, porque este no es solo un estudio, es un llamado urgente a volver a los caminos del Todopoderoso. Bienvenidos al segmento Raíces de la Fe, estudiando las parashá, las porciones. Hoy finaliza lo que esta semana finaliza la parashá del libro de Levíticos, pero hoy vamos a estar tocando respecto a Levíticos 26 y vamos a estar cubriendo algunos versículos bíblicos y presentando realmente lo que es el contexto de la obediencia, de la gran importancia que hay que obedecer las instrucciones del Todopoderoso. Me llama la atención el Levítico 26:1 porque el Padre comienza diciendo en Levítico 26: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. La palabra estatua eh, viene del hebreo Matseba, que era usado en los cultos paganos y no se refiere, ¿verdad?, a una decoración o un monumento, sino a una imagen o pilar religioso que era usado en los cultos paganos. En el mundo antiguo, especialmente en Canaán, era común levantar piedras o estatuas consagradas, usarlas como representación de deidades, inclinarse o rendirles adoración, asociarlas con rituales de fertilidad oculto a Baal y a Será. Pero vemos que Adonai prohíbe esto porque Israel debía ser un pueblo separado, un pueblo kadosh. Y este mandamiento conecta directamente con Éxodo 24:5, que dice que habla sobre no imágenes para adoración. En Deuteronomio 16:22 se habla de no levantar pilares sagrados y Levítico 19:4 habla sobre no ídolos fundidos. En el contexto de Levítico capítulo 26, no solo habla de idolatría, sino habla de guardar el Shabbat. En los versos 3 al 13 se habla de bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Así que vemos aquí algo interesante porque en el comentario del contexto cultural que estoy leyendo acá, dice que en Betel Jacob levantó una piedra como señal para marcar el lugar donde estuvo el sueño y la dedicó a Dios al derramar aceite sobre ella. Desde tiempos remotos, otros pueblos del cercano oriente también erigieron pilares religiosos llamados Maseba en hebreo,
Otro ejemplo, ¿verdad? Vemos en los desiertos del Negev y del Sinaí. ¿Ok? Entonces, eh, aunque Jacob ya había levantado su piedra como Maceba, sagrada para señalar el lugar donde Adonai se le había aparecido en Génesis capítulo 28, 16 al 22 y Génesis 31, verso 13, no hay ningún indicio de que considerara ese pilar como un objeto de culto. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, ¿verdad? Dado que este es el único lugar en la escritura donde se presenta este tipo de práctica idolátrica. Vemos que y podemos realmente hacernos esta pregunta, que por qué Jacob hizo una piedra. Pero tenemos que diferenciar, amados, que Jacob no estaba adorando a la piedra, estaba haciendo un altar para el Todopoderoso. Entonces, la pregunta es por qué Jacob lo hizo. O sea, ¿por qué Jacob levantó una estatua, una piedra pilar? Porque Jacob estaba orándole al Todopoderoso y era una forma de adoración, pero eh, porque Jacob levantó una estatua, si el Eterno lo estaba prohibiendo. Entonces Jacob lo hace en varios momentos, en Génesis 28, 18 al 22, se habla de Betel, y Génesis 31, 45 al 52, habla con el pacto, se habla sobre el pacto con Labán, y en hebreo la palabra usada es Maseba, que viene siendo pilar o piedra erguida. Entonces, Jacob vivió antes de la Torá y esto es muy clave, porque Jacob no estaba bajo el pacto eh, de Moisés, o sea, en el tiempo de Moisés, de que se estuvo, que se implementó esa ley, Jacob ya no estaba ahí. O sea, Jacob no estaba bajo ese pacto, sino que Levítico no existía como ley dada. Él vivía en un tiempo donde no había tabernáculo. Recuerden que Jacob vino primero que Moisés. En ese tiempo de cuando él levantó la piedra, no había tabernáculo, no había sistema levítico, no había prohibición formal de Macebot. Y por eso en su época una piedra podía ser un memorial espiritual, no un ídolo. Pero entonces la pregunta es, eh, si Jacob hubiese existido en la época de Moisés, no haría esa piedra. Pero entonces vemos que Jacob unge una piedra, la llama casa de Elohim, Génesis 28, 18 al 19, y esto no era para adoración, sino que Jacob estaba recordando eh, un recordatorio físico de la presencia manifestada de Adonai en su vida, porque Jacob engañó a su hermano Esaú. Labán engañó a Jacob. Jacob tenía que sacar la levadura de su corazón. El padre lo estaba llevando a un nivel mayor de gloria. Entonces, era un lugar de pacto, una señal de que Elohim le habló allí. O sea, es como decir, aquí el cielo tocó tierra, o es como una señal de decir, Hashem me está hablando, tengo que parar porque tengo que escuchar la voz del Eterno. Luego, en Génesis capítulo 31 se habla sobre que es un pacto legal, no oculto. O sea, Jacob y Labán levantan una piedra como testigo del acuerdo, era una marca de frontera, era una señal de pacto entre dos familias. Ahora,
Recuerden, Jacob no, eh, no existía ya para el tiempo de Moisés. Ya Jacob ya había fallecido. En ese tiempo que Jacob erigió esa piedra, o sea, levantó esa piedra, no estaba esa ley. Y ahí está contestada la pregunta, ¿por qué Jacob lo hizo? Si el padre dijo que no levanten una piedra. Había una señal de pacto entre dos familias, no se inclinaban a la piedra, no la adoraban, no representaba una deidad. O sea, era algo como un documento de pacto, como un documento legal. Pero entonces, ¿por qué con el tiempo ocurrió algo importante? Las Masebot se corrompieron, porque las naciones paganas empezaron a usarlas como ídolos, a asociarlas a Baal y Asera, a hacer rituales sobre ellas. Y podemos notar algo importante aquí, perdón, que ahí el Padre Eterno define la adoración. En la Torá él dice, no levantarás piedras sagradas para adorarlas. O sea, no está negando a Jacob, sino corrigiendo el mal uso posterior. Porque Jacob no estaba adorando a la piedra. Jacob estaba adorando a Hashem y hubo ese sincretismo de que la piedra estaban haciendo ya algo ritual. Entonces, Jacob levantó una piedra como memoria de encuentro, señal de pacto, testimonio de lo que Elohim hizo, porque Jacob se le cambió el nombre a Israel. Se estaba teniendo un encuentro con el Todopoderoso. Jacob se encontraba en el desierto espiritual y tuvo un encuentro con el ángel. Ahora bien, Levítico 26:1 prohíbe cuando se convierte ya entonces en objeto de adoración, sustituye la relación con Adonai, se vuelve ya un sistema religioso idolátrico. No es lo mismo yo hacer una construcción con piedra, poner piedra como en forma de decoración. Si yo estoy construyendo algo y pongo piedra alrededor, yo no estoy adorando a la piedra, estoy haciendo un altar para adorar al Todopoderoso. Pero ¿qué hicieron las naciones paganas? Cogieron esa piedra y empezaron a hacer cosas sin sentido, o sea, haciendo rituales y de idolatría. Entonces Jacob levantó una piedra para recordar a Dios. Israel después se levantó piedras para reemplazar a Dios. O sea, y, y es interesante esto porque cuando nosotros lo conectamos con el Mesías, Jacob, o sea, yo iba a hablar sobre la obediencia, pero el Padre me está llevando solamente al versículo 1, porque Jacob, piedra como un memorial de encuentro, Jacob levanta una piedra, como les había dicho, y la unge como señal de... Es como si yo ungiera mi casa, la puerta de mi hogar, pues él cogió una piedra y lo ungió. O sea, un encuentro con Elohim, un lugar de revelación, un pacto personal. Entonces, es una señal incompleta porque es un objeto físico, es local,
un lugar específico, depende de una experiencia puntual. Entonces vemos aquí que Israel, cuando el símbolo se puede corromper, con el tiempo esas piedras dejaron de ser memoriales y se convirtieron en objetos religiosos, ídolos de culto, sustitutos de la relación con Adonai. O sea, estoy siendo en ese aspecto un poco repetitivo porque la gente tiene que entender, tenemos que diferenciar una cosa con la otra para no malinterpretar. Y realmente usted tiene derecho de hacer preguntas que por qué Jacob lo hizo si el padre lo prohibió. Y ya yo lo expliqué. Entonces se habla sobre Yeshua, que es la piedra viva y verdadera. Según Primera de Pedro 2, 4 al 6, que Yeshua es llamado piedra viva, piedra angular, ¿verdad? Pero es bien interesante porque en Mateo 21, 42, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, fíjate que Jacob tenía una piedra física, pero Yeshua tenía la piedra viva. Eso era un memorial de encuentro, pero Yeshua tenía la presencia continua de Elohim. Había un lugar específico que era Betel. La presencia es en todo lugar. Era una experiencia individual. En Yeshua el acceso para todo el mundo. Entonces, fíjate que podemos ver aquí algo interesante porque cuando hablamos de Levítico 26 acerca de ya de la obediencia y desobediencia, tiene que ver con este versículo porque aquí podemos ver algo clave. Adonai establece las condiciones del pacto, no idolatría, guardar el Shabbat. Vamos al versículo 2. Dice, versículo 2, guardad mi Shabbat y tened en reverencia mi santuario, yo Adonai. Caminar en los estatutos, verso 3. Si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, o sea, el resultado de la obediencia, lluvia a su tiempo, verso 4, tierra fértil y productiva, se habla de la seguridad y la paz, no habrá terror. Ahí vemos ya que Dios pone paz en la tierra. Verso 6, victoria sobre los enemigos. Versos 7, 8 y 9, persecución sin derrota, multiplicación y crecimiento. Se habla sobre la presencia continua de Dios. Pondré mi morada entre vosotros y él será vuestro Elohim. O sea que cuando conectamos el versículo 1, que dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. O sea, que ya en la desobediencia hay prácticamente aquí 4 niveles de desobediencia. El primer nivel se habla de la disciplina interna, que es enfermedad emocional y miedo, fracaso en los planes, cosecha vacía, la tierra deja de responder. El segundo nivel, opresión externa, enemigos dominan, la mente domina, derrota militar. Israel, o sea, Israel perdió muchas guerras. Recuerdo el pecado de Acán, que tras el pecado de Acán Israel perdió. Y cuando el padre tomó justicia, Israel ganó la guerra. Entonces,
El tercer nivel, crisis total, sequía extrema, hambre severa, ya en el versículo 26 de Levítico 26, que dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. O sea, sequía extrema, hambre severa, ruina económica. Ya el cuarto nivel viene lo que es el colapso espiritual, que ciudades destruidas. El versículo 31 que podemos ver acá dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Se habla de tierra desolada, de exilio del pueblo. Y en el verso 33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. O sea, que realmente en la obediencia se habla de un momento de caminar como Yeshua caminó, de una alineación en el orden de Adonai, y la desobediencia representa una desconexión del pacto, de la ley, de la Torá. Entonces, fíjate que en los profetas, Isaías habla mucho de la restauración versus el juicio. Jeremías habla sobre la obediencia ignorada, se habla del exilio, y Ezequiel se habla de la presencia de Dios sale del templo. Y vemos en Romanos capítulo 1 que se habla sobre esas consecuencias de rechazar la verdad, y en Gálatas se hace esa comparación entre caminar en el espíritu versus la carne. Entonces quiero presentarles a ustedes acá un pequeño PowerPoint para que usted vea, ¿verdad? Vamos a leerlo. Esto está tremendo, hermano. O sea, esto está espectacular. Fíjese, se habla de la bendición, disciplina y fidelidad del pacto. Vemos ya, ya hemos discutido parte, ¿verdad? De Levítico 26, pero el concepto de Bejucotai significa en mis estatutos. O sea, ya se implica a caminar como Yeshua caminó, implicando un caminar activo y constante en los decretos divinos. Entonces, representa el clima de la santidad en el libro de Levítico y el cierre solemne de las instrucciones dadas en el Sinaí. Y la esencia no es un contrato legal frío, sino una relación viva de pacto fundamentada en la fidelidad mutua entre Elohim y su pueblo. Una de el pecado que el padre odia es la idolatría. La idolatría, el padre la detesta. Él hace mucho énfasis con la idolatría. Y fíjate que dice, si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra. O sea, y aquí vemos que entra lo que es el concepto de halal, de halak, que viene siendo caminar. Halak implica progreso, dirección, una constancia diaria en la presencia del Todopoderoso. Pero miran lo que te está diciendo aquí: provisión, lluvia a su tiempo en una tierra que entrega su fruto con generosidad, abundancia sobrenatural que no cesa, seguridad, paz en la tierra, dormiréis sin que nadie os espante, la tranquilidad divina protege vuestro descanso. Victoria, 5 perseguirán a 100, una fuerza sobrenatural protege al pueblo y derrota a sus enemigos.
Y aquí se habla sobre la habitación, se habla de identidad, se habla de relación íntima y también se habla de la libertad que en Levítico 25 se habla de la libertad del jubileo, que la mayoría mayormente van a estar tocando este tema. Yo me quise ir con Levítico 26, especialmente Levítico 26:1. Pero aquí hay, ya le mencioné, consecuencias la disciplina progresiva. O sea, estoy pasando, ¿verdad? Para no ser repetitivo, pero la palabra techubá significa como un retorno, o sea, como retornar al camino. Se habla de la confesión, o sea, reconocer la iniquidad, conocer el pecado y el corazón incircunciso como el primer paso hacia la luz. O sea, el primer paso es ya reconocer, el segundo paso ya entonces confesar, el tercer paso viene siendo entrar a las aguas, luego seguir poco a poco perseverando en la fe. Luego de la confesión, humildad, aceptar la corrección divina no como castigo, sino como un proceso de purificación y luego restauración, que dice, entonces me acordaré de mi pacto. ¿Ves? Por eso en Crónica dice, si se humillare mi pueblo. Segunda de Crónicas 7, 14. ¿Ves? Entonces ya se habla sobre la fidelidad inquebrantable, el pacto no se rompe. Se habla también de Yeshua y hoy se nos presenta el camino de la bendición o la disciplina. Volvamos al diseño de Elohim y caminemos en su luz eterna. Así que este es quien le habla, su hermano en el Mesías, Caleb Rodríguez. Espero que esta enseñanza acerca de Levítico 26:1 y un resumen de Levítico 26 completo sobre la paracha Behar Bejucotai. Así que espero que les haya sido de gran edificación y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y me gustaría que usted dejara sus comentarios, sus preguntas que estaremos respondiendo. Así que dale like al video y compartan. Shalom.